Buenas noches a todos. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que me ocurrió hace un par de años y que aún me pone la piel de gallina al recordarla. Mi nombre es Carlos y soy trailero de profesión desde hace más de 2 décadas. Ustedes saben lo que implica este trabajo. Largas horas en la carretera, lejos de la familia, enfrentando todo tipo de situaciones y peligros. Pero nunca imaginé que algo así podría sucederme. Siempre he sido un hombre escéptico, de esos que necesitan ver para creer. He escuchado muchas historias en las paradas de camiones, relatos de compañeros que aseguran haber visto cosas inexplicables en la carretera. Yo siempre las tomaba como simples cuentos para pasar el rato hasta aquella noche. Me encontraba transportando una carga de alimentos perecederos desde la capital hasta un pequeño pueblo en las montañas. Era un viaje de rutina, uno que había hecho varias veces sin ningún contratiempo. Salí al atardecer, calculando que llegaría al amanecer del día siguiente. El camino era largo, pero conocía cada curva y cada tramo como la palma de mi mano. Después de varias horas conduciendo, el cansancio empezó a hacer mella en mí. Decidí parar en una estación de servicio para estirar las piernas, tomar un café y despejarme un poco. La noche estaba fría y oscura, sin luna que alumbrara el camino. Al entrar al pequeño café de la estación, noté que había muy poca gente, solo un par de personas sentadas en las mesas del fondo. Me acerqué al mostrador y pedí un café bien cargado. Mientras esperaba, una mujer de aspecto extraño entró al lugar. Tenía el cabello largo y negro, desaliñado, y sus ropas parecían viejas y gastadas. Sus ojos eran profundos y oscuros, y su mirada me causó un escalofrío. Se acercó a mí, y con una voz suave pero penetrante, me preguntó si podía llevarla al pueblo que estaba más adelante en mi ruta. Recordé que la empresa nos tenía estrictamente prohibido llevar pasajeros por cuestiones de seguridad y responsabilidad. Le expliqué amablemente que no podía ayudarla, pero ella insistió. Me dijo que necesitaba llegar urgentemente para ver a su madre enferma, que era una cuestión de vida o muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento sentí que debía ayudarla. Sin embargo, algo en su mirada me inquietaba. Había algo en ella que no me daba buena espina. Me disculpé nuevamente y le dije que no podía hacer nada. La mujer me miró fijamente y con un tono más serio me dijo: «¿Te arrepentirás de esto?». Luego se dio la vuelta y salió del lugar. Me quedé pensativo por unos minutos, pero finalmente deseché la inquietud y retomé mi camino. El café me había despejado y estaba listo para continuar. La carretera estaba desierta, apenas se veían luces de otros vehículos en la distancia. La oscuridad parecía envolverlo todo y solo los faros de mi camión iluminaban el camino. Después de un rato, comencé a notar que la niebla empezaba a descender sobre la carretera. Al principio era ligera, pero poco a poco se volvió más densa. La visibilidad se redujo considerablemente y tuve que disminuir la velocidad. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Los indicadores en el tablero parpadeaban sin sentido y las luces delanteras empezaron a titilar. Decidí orillarme para revisar qué estaba pasando. Me puse el chaleco reflectante y bajé del camión. El aire estaba frío y la niebla hacía que todo se viera fantasmal. Abrí el capó y traté de encontrar el problema, pero todo parecía estar en orden. De pronto, escuché un susurro a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Volví al camión, un poco nervioso, y traté de encender el motor. Este rugió y parecía que todo volvía a la normalidad. Suspiré aliviado y retomé el camino. Sin embargo, a los pocos kilómetros, vi en medio de la carretera a una figura parada. Reduje la velocidad y me acerqué con precaución. Era la misma mujer de la estación de servicio. ¿Cómo era posible? No había manera de que llegara hasta allí a pie y no había visto ningún vehículo que pudiera haberla dejado. Me quedé helado. Ella me miraba fijamente y su rostro parecía más pálido que antes. Decidí no detenerme y pasé a su lado, acelerando un poco más. Entonces, ella apareció de nuevo, unos metros más adelante. Esta vez, su expresión era de enojo. Frené en seco, sin saber qué hacer. De repente, empezó a caminar hacia mí
y sentí un terror que nunca antes había experimentado. Pisé el acelerador y pasé a su lado, pero al mirar por el retrovisor ya no estaba. El corazón me latía con fuerza. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿El cansancio me estaba jugando una mala pasada? Intenté tranquilizarme y seguir adelante, pero entonces las cosas se pusieron aún más extrañas. La radio del camión comenzó a emitir estática, y entre los ruidos pude escuchar una risa que me heló la sangre. Los instrumentos del tablero se volvieron locos y las luces parpadearon nuevamente. De repente, una fuerza invisible golpeó el camión, haciendo que se balanceara peligrosamente. Controlé el volante con todas mis fuerzas para no salir de la carretera. Escuché golpes en la cabina, como si alguien estuviera tratando de entrar. Las puertas se sacudían y las ventanas vibraban. Grité pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie podía escucharme. Entonces, una voz susurró en mi oído. «Te lo advertí». Era la voz de la mujer. Miré a mi lado y allí estaba, sentada en el asiento del copiloto, mirándome con esos ojos oscuros y profundos. Mi cuerpo se paralizó. Intenté moverme, pero no podía. Ella extendió su mano hacia mí y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Con todas mis fuerzas, logré gritar y cerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo, ella había desaparecido. El camión estaba detenido en medio de la carretera y todo estaba en silencio. Me quedé allí, sin saber qué hacer, hasta que las luces de otro vehículo aparecieron a lo lejos. Era otro trailero. Se detuvo al verme y se acercó para ver si necesitaba ayuda. Le conté lo que había pasado, aunque temía que no me creyera. Sin embargo, su expresión cambió y me dijo que no era el primero en vivir algo así en esa zona. Me recomendó que no continuara esa noche y que descansara en el próximo paradero. Seguí su consejo. Llegué a una pequeña área de descanso y estacioné el camión. Dentro de la cabina me sentía inseguro, así que decidí dormir en el restaurante que estaba abierto las 24 horas. No pude pegar ojo en toda la noche, pensando en lo sucedido. Al día siguiente, con la luz del sol, las cosas parecían menos aterradoras. Continué mi viaje y entregué la carga sin más incidentes. Pero nunca olvidé esa noche. Investigué sobre esa carretera y descubrí que, hace muchos años, una mujer había muerto allí en un accidente. Desde entonces, muchos conductores reportaron haber visto su aparición, especialmente aquellos que se negaban a ayudar a una mujer en apuros. Desde entonces, siempre llevo conmigo un amuleto que me regaló un compañero y nunca vuelvo a negarle ayuda a alguien en la carretera. No sé si lo que viví fue real o una alucinación por el cansancio, pero sé que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Después de aquel incidente, intenté seguir con mi vida normal, pero las noches en la carretera nunca volvieron a ser las mismas. Cada vez que pasaba por una zona oscura o solitaria, sentía que alguien me observaba. Mis compañeros notaron que algo me pasaba y me preguntaron al respecto, pero al principio preferí no contar nada. Sin embargo, una noche, durante una parada en una cafetería de carretera, decidí compartir mi experiencia con algunos colegas. Al terminar de contarles, hubo un silencio incómodo. Uno de ellos, José, un veterano con más de 30 años en la ruta, me miró seriamente y me dijo: «Carlos, lo que te pasó es más común de lo que crees. Hay historias de apariciones en esa carretera desde hace décadas. Algunos dicen que es una bruja, otros que es el alma en pena de una mujer que busca venganza». Otro compañero, Miguel, agregó: «Mi primo tuvo una experiencia similar. Vio a una mujer que le pidió aventón, pero cuando se negó, empezó a sentir que algo lo seguía. Al final, tuvo un accidente y casi pierde la vida. Me quedé pensativo. ¿Era posible que realmente hubiera algo sobrenatural en todo esto? Decidí investigar más a fondo. En mis días libres, me dirigí al pueblo cercano a donde ocurrió el incidente. Allí hablé con algunos habitantes y les pregunté si conocían alguna historia sobre la mujer de la carretera. Una anciana me contó que, hace muchos años, una mujer llamada María vivía en ese pueblo. Se decía que era una curandera, pero muchos la consideraban una bruja. La gente del pueblo la culpaba de las desgracias que ocurrían y un día un grupo de hombres decidió hacer justicia por su cuenta.
La acusaron de brujería y la persiguieron hasta la carretera, donde la atropellaron y dejaron a su suerte. Desde entonces, su espíritu vaga por el lugar, buscando vengarse de los viajeros que pasan por allí. La historia me dejó helado. ¿Podría ser que el espíritu de María aún rondara esa carretera? Decidí volver al lugar de los hechos, esta vez durante el día, para ver si encontraba alguna pista. Al llegar, estacioné el camión y caminé por la zona. No había nada en particular, solo la carretera y el bosque que la rodeaba. De pronto, encontré un pequeño altar al costado del camino. Tenía velas apagadas, flores marchitas y una foto antigua de una mujer. Al acercarme, reconocí el rostro. Era la misma mujer que vi aquella noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí dejar una ofrenda, una pequeña cadena que llevaba conmigo, y pedí perdón por no haberla ayudado. Al regresar al camión, me encontré con un hombre mayor que estaba parado cerca de mi vehículo. Me saludó y me dijo: «No eres el primero que viene aquí buscando respuestas». Le conté lo que me había sucedido y él asintió con comprensión. «María era mi abuela», dijo. «La gente del pueblo la temía porque no la entendían. Ella solo quería ayudar, pero la ignorancia y el miedo hicieron que le arrebataran la vida de forma cruel». Le pregunté qué podía hacer para enmendar lo sucedido. Él me miró con ojos tristes y respondió: «Lo único que puedes hacer es recordarla y compartir su historia. Tal vez, si más gente conoce la verdad, su alma pueda descansar en paz». Agradecí sus palabras y me despedí. Al subir al camión, sentí una extraña paz. Tal vez, al reconocer su historia y mostrar respeto, había logrado apaciguar su espíritu. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, dejo una pequeña ofrenda en el altar. No he vuelto a ver a la mujer, pero siento que, de alguna manera, está ahí, vigilando. Con el tiempo, compartí mi experiencia con más personas. Algunos me creyeron, otros pensaron que solo era una leyenda. Pero lo importante es que la historia de María no quedó en el olvido. Un día, mientras estaba en otra ruta, recibí una llamada de José. Me dijo que había un nuevo trailero en la empresa que había tenido una experiencia similar. Decidimos reunirnos con él para escuchar su historia. El joven, llamado Andrés, nos contó que una noche, mientras conducía por esa misma carretera, recogió a una mujer que estaba haciendo autostop. Ella no hablaba mucho, pero su presencia le resultaba inquietante. Al cabo de unos kilómetros, ella le pidió que se detuviera. Al voltear para verla, se dio cuenta de que ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro. Le contamos lo que sabíamos sobre María y le aconsejamos que fuera al altar y dejara una ofrenda. Andrés nos agradeció y prometió hacerlo. Este tipo de experiencias nos unió más como compañeros. Empezamos a recopilar historias de otros traileros y descubrimos que había muchos relatos similares en diferentes carreteras del país. Parecía que el mundo de la carretera estaba lleno de misterios y sucesos inexplicables. Al final, aprendí que hay cosas que no podemos entender completamente, pero que merecen nuestro respeto. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, no solo por los riesgos habituales, sino también por lo desconocido que habita en ella. Así que, si alguna vez se encuentran en una situación extraña en la carretera, recuerden mi historia. Tal vez haya algo más allá de lo que podemos ver, algo que merece nuestra atención y respeto. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Espero que esta historia les sirva de reflexión y que juntos podamos mantener vivas las historias que nos hacen humanos. Hola, oyentes de Archivos de Terror RD. Hoy exploraremos un fenómeno que ha desconcertado a viajeros por todo el mundo: el hombre de la carretera. Esta figura espectral ha sido vista por personas que conducen por rutas desoladas y su aparición siempre deja una sensación de inquietud. ¿Se trata de una alucinación o de algo más allá de nuestra comprensión? Acompáñenme en este recorrido por los testimonios más impactantes y las teorías que buscan explicar lo inexplicable. El hombre de la carretera
es un fenómeno que ha sido reportado en diferentes partes del mundo. Conductores de carreteras solitarias, especialmente en zonas rurales o poco transitadas, han afirmado ver a una figura humana parada a la orilla del camino o incluso en medio de la carretera. En algunos casos, los conductores han descrito al hombre de la carretera como una figura alta, delgada y vestida con ropa desgastada, que se mantiene inmóvil mientras los vehículos pasan junto a él. Una característica común en estos encuentros es que, al mirar por el espejo retrovisor después de haber pasado a la figura, los conductores se dan cuenta de que ha desaparecido. Esto genera una profunda sensación de miedo y desconcierto, ya que el hombre de la carretera parece desvanecerse en el aire. Aunque se han dado numerosos testimonios sobre estos encuentros, no todos son iguales. En algunas ocasiones, las personas reportan haber visto a mujeres, niños o incluso animales que desaparecen de manera similar. Sin embargo, la figura masculina es la más común, lo que ha llevado a muchas personas a teorizar que podría tratarse del espíritu de alguien que falleció en un accidente en la misma carretera. Este tipo de teorías ha ganado fuerza, ya que muchos de estos avistamientos ocurren en lugares donde han ocurrido tragedias, creando la creencia de que estas almas están atrapadas en el lugar de su muerte. Uno de los relatos más perturbadores sobre el hombre de la carretera proviene de un conductor de camiones que trabajaba en el norte de México. Una noche, mientras regresaba de entregar una carga, notó una figura a la orilla de la carretera. Al principio pensó que era un transeúnte, pero la figura no se movía ni reaccionaba a la luz de los faros de su camión. A medida que se acercaba, el conductor sintió una extraña sensación de incomodidad. Pasó junto a la figura, que parecía un hombre alto y delgado, vestido con ropa oscura y vieja. Lo más perturbador ocurrió después. Al mirar por el espejo retrovisor, la figura ya no estaba en el lugar donde la había visto. Aunque la carretera era completamente recta, el hombre de la carretera había desaparecido sin dejar rastro. El conductor, visiblemente afectado por la experiencia, decidió parar en una gasolinera cercana y contar lo ocurrido al empleado del lugar. Para su sorpresa, el trabajador le dijo que no era la primera vez que alguien veía a esa figura. De hecho, varios conductores habían reportado ver lo mismo, y muchos de ellos afirmaban que, después de ver al hombre de la carretera, sufrían algún tipo de accidente o problema mecánico en sus vehículos. Días después de su encuentro, el conductor vivió en carne propia esta maldición, sufriendo un accidente en esa misma carretera. Aunque salió ileso, el evento lo dejó con una profunda sensación de inquietud, y desde entonces evitó conducir por esa ruta durante la noche. A pesar de los numerosos testimonios sobre el hombre de la carretera, los científicos han tratado de ofrecer una explicación racional para este fenómeno. Una de las teorías más populares es que estos avistamientos son el resultado de alucinaciones causadas por la fatiga y el estrés que experimentan los conductores, especialmente aquellos que manejan largas distancias durante la noche. El cansancio puede afectar la percepción y la capacidad del cerebro para procesar correctamente lo que ve. En condiciones de poca luz, como las carreteras rurales por la noche, las sombras y los objetos borrosos pueden ser malinterpretados por el cerebro, creando la ilusión de una figura humana en el borde de la carretera. Esta explicación parece plausible en muchos casos, ya que los conductores suelen reportar estos avistamientos después de haber pasado horas manejando sin descanso. Además, se ha comprobado que el síndrome de la carretera, una condición que afecta a conductores fatigados, puede provocar episodios breves de alucinaciones visuales. Estas visiones pueden ser provocadas por la monotonía del viaje y la necesidad del cerebro de mantenerse alerta, creando imágenes que no existen en la realidad. Sin embargo, esta teoría no es suficiente para quienes han tenido encuentros con el hombre de la carretera y aseguran que lo que vieron fue demasiado real para ser una simple ilusión. En muchos casos, los testigos describen a la figura con detalles precisos, como la ropa que lleva puesta o el color de su piel, lo que hace difícil aceptar que se trata de una alucinación visual simple. Además, algunas personas afirman haber tenido interacciones directas con la figura, lo que añade un nuevo nivel de misterio a este fenómeno.
Uno de los lugares donde los avistamientos del hombre de la carretera son más comunes es la famosa Ruta 66 en Estados Unidos. Esta icónica carretera, que atraviesa varios estados y paisajes desérticos, ha sido testigo de numerosos informes sobre la aparición de figuras fantasmales. Los conductores, especialmente camioneros que recorren largas distancias, han compartido sus experiencias de ver a un hombre parado al borde de la carretera solo para que desaparezca cuando intentan acercarse. En algunos casos, los testigos han reportado que después de ver al hombre de la carretera, sus vehículos sufren fallas mecánicas inexplicables o incluso accidentes. Este tipo de coincidencias ha llevado a algunos investigadores paranormales a teorizar que la aparición del hombre de la carretera podría ser una especie de advertencia sobrenatural. Según esta teoría, el espíritu intenta prevenir a los conductores de un peligro inminente, aunque la razón detrás de su advertencia sigue siendo un misterio. La Ruta 66 también ha sido escenario de múltiples tragedias, incluyendo accidentes fatales y crímenes no resueltos. Esto ha llevado a algunos a creer que las figuras que aparecen en la carretera son los espíritus de aquellos que murieron en circunstancias violentas o trágicas y que no han podido encontrar paz. A lo largo de los años, se han recopilado innumerables testimonios de personas que aseguran haber visto figuras en la carretera, y aunque algunos intentan descartarlo como una coincidencia, otros creen firmemente en la naturaleza sobrenatural de estos encuentros. El fenómeno del hombre de la carretera ha sido objeto de varias investigaciones paranormales, en las cuales los expertos han intentado obtener una explicación clara de lo que realmente sucede en estos avistamientos. Algunos investigadores creen que el hombre de la carretera podría ser una manifestación residual, es decir, una especie de grabación energética de un evento trágico que ocurrió en el pasado. Según esta teoría, el lugar donde ocurrió un accidente mortal o un evento traumático puede retener la energía emocional de las personas involucradas, que luego se manifiesta de manera intermitente como una figura fantasmagórica. Este tipo de manifestaciones residuales no tienen conciencia propia, sino que son como una especie de eco del pasado que se repite una y otra vez. Otra teoría propuesta por los investigadores paranormales es que el hombre de la carretera es una entidad inteligente que busca interactuar con los vivos. Esto explicaría los testimonios de personas que afirman haber tenido breves conversaciones con la figura o haber sentido una advertencia de peligro inminente. Los defensores de esta teoría creen que estas entidades pueden estar tratando de cumplir algún propósito no resuelto, como advertir a los conductores sobre peligros futuros o guiarlos a la seguridad. A pesar de las múltiples investigaciones, ninguna teoría ha podido explicar de manera concluyente lo que está ocurriendo en estos casos. Los avistamientos continúan sucediendo y los investigadores siguen recopilando información en un intento por descifrar el misterio del hombre de la carretera. El misterio del hombre de la carretera sigue siendo un tema de debate, tanto entre científicos como entre creyentes en lo paranormal. Para algunos, las explicaciones científicas que apuntan a la fatiga y las alucinaciones son suficientes para descartar cualquier componente sobrenatural. Sin embargo, otros están convencidos de que algo más oscuro y desconocido está sucediendo en estas carreteras solitarias. Las carreteras desoladas han sido durante mucho tiempo escenario de historias de fantasmas y apariciones, lo que añade un elemento de misterio a la experiencia de conducir de noche. Ya sea que el hombre de la carretera sea producto de la mente cansada o una manifestación sobrenatural, el hecho es que sus apariciones siguen desconcertando a quienes lo ven. La próxima vez que te encuentres conduciendo por una carretera desierta, tal vez quieras mantener los ojos bien abiertos. ¿Qué tal, oyentes? Espero que la estén pasando bien y estén listos para sumergirse en otra historia llena de misterios y enigmas que desafían la lógica. Hoy vamos a adentrarnos en un lugar que ha fascinado a exploradores, científicos y teóricos de lo paranormal, la Cueva de los Tallos, ubicada en el corazón de la selva ecuatoriana. En esta historia, exploraremos no solo los hechos históricos documentados, sino también las leyendas que rodean este sitio lleno de secretos, algunos de los cuales podrían cambiar nuestra percepción del pasado y del universo.
acompáñenme a descubrir qué ocultan las profundidades de este misterioso lugar. La Cueva de los Tallos ha estado presente en el imaginario colectivo desde que se comenzaron a difundir los primeros relatos sobre ella en la década de 1960. Sin embargo, su existencia era conocida por los pueblos indígenas Shuar desde tiempos ancestrales. Para ellos, este sistema de túneles y cavidades subterráneas era un lugar sagrado, habitado por seres poderosos, guardianes de secretos antiguos y prohibidos para quienes no fueran iniciados en los misterios del inframundo. El primer acercamiento formal de la comunidad científica con la cueva ocurrió gracias al padre salesiano Carlo Crespi, un misionero italiano que llegó a Ecuador a principios del siglo XX. Crespi, además de su labor religiosa, tenía un profundo interés por las culturas indígenas de la región. Fue en los años 60 cuando los indígenas locales comenzaron a entregarle una serie de artefactos que, según afirmaban, provenían de las profundidades de la Cueva de los Tallos. Estos objetos eran metálicos, en su mayoría de oro y otros metales, y presentaban inscripciones y formas que no coincidían con ninguna cultura conocida de la región. Para Carlo Crespi, la conclusión fue clara. Esos artefactos eran restos de una civilización extremadamente avanzada, probablemente anterior a la llegada de los pueblos indígenas actuales. Algunos llegaron a especular que podrían ser vestigios de la mítica Atlántida o incluso de visitantes de otros mundos. Sin embargo, nunca se pudo probar fehacientemente su origen, ya que la mayor parte de los artefactos se perdió en un incendio que destruyó la misión de Crespi. A pesar de esto, el interés en la Cueva de los Tallos creció exponencialmente. Las leyendas locales, junto con las afirmaciones de Crespi, atrajeron a investigadores de todo el mundo. Aunque muchos académicos veían estas afirmaciones con escepticismo, no faltaban quienes estuvieran dispuestos a aventurarse en las profundidades de la cueva para buscar respuestas. Entre ellos se encontraba un grupo de exploradores británicos liderado por Stan Hall, quien sería el encargado de organizar la famosa expedición que traería consigo al astronauta Neil Armstrong varios años más tarde. Los primeros exploradores que se aventuraron en los Tallos reportaron haber encontrado galerías subterráneas que parecían haber sido esculpidas artificialmente. Las paredes de la cueva, lisas y perfectamente alineadas, parecían desmentir la posibilidad de que fueran obra de la naturaleza. Algunos llegaron a afirmar que estas galerías parecían formar una especie de ciudad subterránea, aunque, como suele ocurrir en estos casos, no existen pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Los relatos de los indígenas Shuar hablaban de salas secretas llenas de tesoros y artefactos de una civilización perdida, pero aquellos que intentaron encontrar estas habitaciones jamás lograron dar con ellas. En resumen, la Cueva de los Tallos comenzó a ganar renombre en los círculos de investigación, no solo por los supuestos hallazgos arqueológicos, sino por las historias de aquellos que se adentraron en sus oscuros pasadizos y jamás volvieron. Las teorías sobre su origen y propósito no tardaron en volverse más osadas, alimentando la imaginación de quienes veían en los Tallos una puerta hacia lo desconocido. En 1976, la Cueva de los Tallos adquirió una notoriedad internacional gracias a una expedición organizada por el explorador británico Stan Hall. Esta expedición, que contaba con la participación de científicos de diversas disciplinas, arqueólogos, geólogos y biólogos, tenía un objetivo aparentemente sencillo: explorar y documentar el interior de la cueva, buscando pruebas de su origen y los supuestos artefactos descritos por los indígenas Shuar y Carlo Crespi. Sin embargo, lo que hizo que esta expedición se convirtiera en un fenómeno mediático fue la participación de Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna. ¿Qué llevó a Armstrong a unirse a esta misión? La explicación oficial era que Armstrong, un ávido amante de la aventura y la ciencia, estaba interesado en la geología del lugar. Pero las teorías no tardaron en aparecer, sugiriendo que el verdadero motivo detrás de su presencia era mucho más misterioso. Algunos investigadores paranormales sostienen que Armstrong, habiendo estado en contacto con tecnología avanzada en sus misiones espaciales, quería investigar la posibilidad de que la Cueva de los Tallos contuviera pruebas de civilizaciones extraterrestres o de tecnología de origen no humano.
A pesar de que la expedición se llevó a cabo bajo el estricto escrutinio de los medios, pocos detalles fueron revelados sobre lo que realmente se encontró en su interior. El informe oficial señaló que no se encontraron pruebas concluyentes de una civilización avanzada y mucho menos de tecnología extraterrestre. Sin embargo, varios miembros de la expedición reportaron haber experimentado fenómenos extraños durante su estancia en la cueva. Se habló de sonidos inexplicables que provenían de las profundidades, de cambios repentinos en la temperatura y de la sensación de ser observados, a pesar de que la cueva parecía completamente vacía. Algunos geólogos que participaron en la expedición señalaron que las formaciones en las paredes de la cueva parecían artificiales en ciertos puntos, como si hubieran sido esculpidas por manos humanas. Sin embargo, estas observaciones fueron descartadas por la comunidad científica como el resultado de procesos geológicos naturales que a veces pueden generar estructuras geométricas inusuales. Por otro lado, el interés de Armstrong en la expedición no pasó desapercibido para los teóricos de lo paranormal, quienes interpretaron su presencia como una señal de que había algo más en los tallos de lo que se estaba revelando al público. Armstrong, conocido por su carácter reservado, nunca hizo comentarios públicos sobre sus impresiones tras la expedición, lo que alimentó aún más las teorías conspirativas. Con el tiempo, la expedición de 1976 se convirtió en un hito en la historia de la Cueva de los Tallos. Aunque oficialmente no se descubrieron pruebas concluyentes de una civilización perdida o de tecnología avanzada, las experiencias y testimonios de aquellos que participaron dejaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó realmente a Neil Armstrong a unirse a esta misión? ¿Qué fue lo que vieron y sintieron los exploradores en las profundidades de la cueva? Estas preguntas siguen sin respuestas claras, lo que solo contribuye a aumentar el aura de misterio que rodea a la Cueva de los Tallos. Una de las razones por las cuales la Cueva de los Tallos ha capturado la imaginación de investigadores paranormales y arqueólogos alternativos es la supuesta presencia de artefactos que no se corresponden con ninguna tecnología conocida de las culturas indígenas de la región. Estos objetos, descritos por Carlo Crespi y otros exploradores que afirmaron haberlos visto, incluyen piezas metálicas con grabados complejos, discos perfectamente circulares y lo que algunos han descrito como circuitos electrónicos de una tecnología no identificada. Carlo Crespi fue una de las primeras personas en afirmar que algunos de estos artefactos le fueron entregados por los indígenas Shuar. Según Crespi, los objetos mostraban una artesanía y una tecnología que no coincidían con ninguna cultura de América del Sur, ni siquiera con las civilizaciones avanzadas como los incas. Los artefactos incluían grabados de figuras humanoides, animales y símbolos geométricos que Crespi no pudo identificar. Sin embargo, los críticos de estas afirmaciones han señalado que muchos de los objetos pudieron haber sido falsificaciones modernas o productos de otras culturas, traídos a la región en épocas posteriores. Uno de los artefactos más intrigantes que se describe en los informes es un conjunto de discos metálicos que, según los informes, presentaban grabados similares a circuitos electrónicos. Estos discos, según algunos testigos, se encontraron en lo profundo de la cueva y no mostraban signos de deterioro, lo que hizo que algunos especularan que estaban hechos de un material desconocido. Sin embargo, no existe evidencia tangible de estos objetos y muchas de las afirmaciones sobre su existencia provienen de testimonios orales y relatos no verificables. Además de los artefactos metálicos, varios exploradores afirmaron haber encontrado estructuras que parecían tener un propósito tecnológico. Algunas de estas estructuras, descritas como paneles metálicos o pasillos de metal, fueron reportadas por personas que entraron en la cueva en las décadas de 1970 y 80. Sin embargo, ninguna de estas estructuras ha sido documentada con pruebas fotográficas o materiales, lo que ha llevado a muchos a creer que se trata de invenciones o exageraciones de los testigos. A pesar de la falta de evidencia física, las descripciones de estos artefactos continúan alimentando teorías sobre el origen de la cueva y su posible relación con civilizaciones antiguas o incluso extraterrestres.
La posibilidad de que los tallos alberguen tecnología avanzada ha sido rechazada por la mayoría de los arqueólogos, quienes argumentan que cualquier hallazgo extraordinario en la cueva puede explicarse mediante procesos naturales o como productos de culturas conocidas. Sin embargo, los defensores de las teorías alternativas insisten en que los artefactos descritos por Crespi y otros no pueden explicarse de manera convencional y sugieren que podrían ser restos de una civilización perdida o incluso evidencia de contacto extraterrestre. A pesar de la controversia, la leyenda de los artefactos imposibles de los tallos sigue viva y continúa atrayendo a exploradores e investigadores en busca de respuestas. La ausencia de pruebas concretas solo ha contribuido a aumentar el misterio, dejando abierta la posibilidad de que, en las profundidades de la cueva, todavía haya secretos por descubrir. Para comprender la magnitud del misterio que rodea a la Cueva de los Tallos, es esencial explorar las creencias y leyendas de los pueblos indígenas que han habitado la región durante siglos. Los Shuar, en particular, tienen una relación profundamente espiritual con la cueva, considerándola un lugar sagrado y peligroso, donde habitan entidades poderosas y se esconden secretos antiguos. Según la tradición oral Shuar, la cueva es mucho más que una formación geológica. Es un portal hacia el inframundo, un reino gobernado por espíritus y seres ancestrales que protegen los secretos del universo. Para ellos, los Shapuriak o chamanes son los únicos que poseen la capacidad de comunicarse con los guardianes espirituales de los tallos, y son ellos quienes otorgan permiso a aquellos que desean adentrarse en sus profundidades. Sin su bendición, entrar en la cueva se considera un acto peligroso que podría atraer consecuencias nefastas. Los relatos indígenas hablan de exploradores que, sin el respeto adecuado, se han aventurado en la cueva solo para ser víctimas de maldiciones o desapariciones inexplicables. Estos castigos, según los Shuar, son infligidos por los guardianes de la cueva para proteger los secretos que allí se guardan. Algunos de estos exploradores reportaron haber experimentado fenómenos extraños, como alucinaciones, sensaciones de desorientación o la pérdida total del sentido del tiempo. Una de las leyendas más intrigantes es la del Kakaram, una especie de serpiente gigante que se dice habita en los rincones más profundos de la cueva. Según los Shuar, esta criatura no solo es un guardián físico, sino también espiritual, capaz de devorar no solo a quienes intentan descubrir los secretos de la cueva, sino también sus almas. Esta leyenda ha sido interpretada de diversas maneras, desde una metáfora de los peligros que enfrentan los exploradores en terrenos desconocidos, hasta una advertencia real de los riesgos que implica desafiar lo sobrenatural. Además de las leyendas sobre criaturas y espíritus, la tradición Shuar también habla de la presencia de artefactos y tesoros sagrados escondidos en lo profundo de la cueva. Estos tesoros, según la creencia, no son solo materiales, sino también espirituales, y contienen el conocimiento y el poder de antiguas civilizaciones que en tiempos remotos habitaron la tierra. Para los Shuar, la cueva es un lugar de poder, y cualquier intento de sacar a la luz los secretos que allí se esconden podría tener consecuencias catastróficas, tanto para los individuos como para el mundo en su conjunto. La visión de los Shuar sobre los tallos no ha sido ignorada por los investigadores modernos. Aunque muchos científicos y arqueólogos consideran las historias de los Shuar como simples mitos, otros creen que detrás de estas leyendas podría haber verdades ocultas, símbolos de una sabiduría ancestral que aún no comprendemos por completo. De hecho, algunos exploradores que han ingresado en la cueva bajo la guía de chamanes Shuar han reportado experiencias místicas y visiones que sugieren que los tallos podrían ser mucho más que una simple cueva. La conexión indígena con la cueva añade una capa adicional de misterio a un lugar que ya de por sí es enigmático. A medida que más exploradores se adentran en los tallos, buscando respuestas científicas y arqueológicas, es crucial no perder de vista el conocimiento y las creencias de los pueblos que han vivido en esa región durante generaciones. Tal vez, en sus historias y leyendas, se encuentren las claves para comprender el verdadero propósito y el significado de la Cueva de los Tallos.
A lo largo de las décadas, numerosos exploradores y aventureros han intentado desentrañar los secretos de la Cueva de los Tallos, pero no todos han regresado para contar sus historias. Entre los incidentes más inquietantes relacionados con la cueva se encuentra la desaparición de varios exploradores que se adentraron en sus oscuros pasajes y jamás fueron vistos de nuevo. Aunque algunos casos han sido atribuidos a accidentes naturales, otros sugieren que algo más siniestro podría estar ocurriendo en las profundidades de los Tallos. Uno de los casos más famosos es el de Stan Hall, un explorador británico que organizó la expedición de 1976, en la cual participó Neil Armstrong. Aunque Hall sobrevivió a la expedición y continuó promoviendo la investigación sobre la cueva durante muchos años, varios de sus compañeros reportaron incidentes extraños durante su estancia en los Tallos. En particular, se habló de la desaparición temporal de algunos miembros del equipo, quienes, tras perderse por minutos en los túneles, reaparecieron en lugares que ya habían sido explorados previamente. Otro caso inquietante es el de una expedición posterior en los años 80, durante la cual 2 exploradores desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de las exhaustivas búsquedas llevadas a cabo por las autoridades locales y equipos de rescate, los cuerpos nunca fueron encontrados. Las teorías sobre su desaparición varían desde accidentes naturales, como derrumbes o desorientación, hasta la intervención de fuerzas sobrenaturales que protegen los secretos de la cueva. Los testimonios de los sobrevivientes de estas expediciones han añadido más leña al fuego de las especulaciones. Algunos de ellos han descrito haber escuchado sonidos inexplicables en las profundidades, como susurros o pasos que parecían seguirlos, aunque no había nadie más presente. Otros han reportado la aparición de figuras sombrías que se movían rápidamente entre las sombras, desapareciendo antes de que pudieran ser identificadas. Estos encuentros, aunque difíciles de verificar, han llevado a algunos a creer que la cueva está habitada por entidades sobrenaturales o guardianes invisibles que vigilan a aquellos que se aventuran demasiado lejos. Los Shuar, por su parte, han afirmado que estos incidentes no son más que pruebas de que la cueva está protegida por fuerzas espirituales y que aquellos que entran sin el debido respeto corren el riesgo de perderse en sus laberintos para siempre. A pesar de los peligros y las desapariciones, la atracción por la Cueva de los Tallos sigue siendo fuerte y cada año nuevos exploradores intentan desentrañar sus misterios. Sin embargo, el destino de aquellos que han desaparecido en sus profundidades sigue siendo un recordatorio de que, a veces, los misterios más antiguos del mundo deben ser abordados con precaución y que quizás no todos los secretos están destinados a ser descubiertos. Entre las teorías más audaces que rodean a la Cueva de los Tallos, una de las más fascinantes es la idea de que este lugar alberga lo que algunos llaman puertas dimensionales. Esta hipótesis sostiene que las estructuras metálicas y los artefactos supuestamente encontrados en la cueva no son simples vestigios de una civilización antigua, sino portales hacia otras dimensiones o realidades paralelas. La idea de que los Tallos podría ser un punto de convergencia entre diferentes dimensiones no es nueva. Desde tiempos antiguos, muchos pueblos alrededor del mundo han creído en la existencia de lugares sagrados donde el velo entre nuestra realidad y otras es más delgado, permitiendo el tránsito entre mundos. Según los defensores de esta teoría, las extrañas formaciones metálicas descritas por algunos exploradores no serían solo artefactos, sino complejos dispositivos que permiten abrir estas puertas. Uno de los principales promotores de esta idea fue el investigador paranormal argentino Juan Moritz, quien participó en la expedición de 1976 y afirmó haber encontrado inscripciones y figuras geométricas dentro de la cueva que no podían ser de origen humano. Moritz sugirió que estas inscripciones podrían ser un lenguaje o código utilizado por seres de otra dimensión para dejar instrucciones sobre cómo activar los portales. Los testimonios de algunos exploradores que afirman haber experimentado alteraciones en el tiempo y el espacio mientras se encontraban en la cueva han sido interpretados como posibles evidencias de estas puertas dimensionales. Algunos aseguran haber sentido que el tiempo se ralentizaba o aceleraba,
mientras que otros han reportado la desaparición momentánea de compañeros solo para reaparecer en lugares inesperados dentro de la cueva. Estos fenómenos, aunque no han sido corroborados científicamente, han alimentado las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de los tallos. La teoría de las puertas dimensionales también ha sido vinculada a los artefactos descritos por Carlo Crespi, en particular los discos metálicos que, según algunos investigadores, podrían haber sido utilizados como llaves para activar los portales. La idea de que estos objetos poseían un propósito más allá de lo puramente estético ha sido motivo de debate, pero para los defensores de la teoría interdimensional, los discos son la pieza clave del enigma. Por supuesto, esta hipótesis ha sido ampliamente criticada por la comunidad científica, que la considera una mera fantasía sin bases en la realidad. Según los geólogos y arqueólogos que han estudiado la cueva, los supuestos fenómenos inexplicables pueden atribuirse a la geología única del lugar, las condiciones extremas del ambiente subterráneo o la sugestión de los exploradores. Para ellos, las formaciones metálicas y las figuras geométricas son productos de procesos naturales y no tienen relación alguna con otras dimensiones. Sin embargo, las experiencias de los exploradores, así como los relatos de los indígenas Shuar, mantienen viva la posibilidad de que los tallos alberguen algo mucho más profundo y extraño de lo que la ciencia está dispuesta a aceptar. La idea de que la cueva sea un portal hacia otros mundos resuena con aquellos que creen en la existencia de múltiples realidades y dimensiones paralelas. Para estos investigadores, la falta de pruebas concretas no es un impedimento, sino un incentivo para seguir buscando respuestas. A medida que más personas se sienten atraídas por los misterios de la cueva, la teoría de las puertas dimensionales sigue ganando terreno entre los círculos de lo paranormal. Aunque muchos dudan de su veracidad, la posibilidad de que un lugar como los tallos contenga secretos que trasciendan nuestra comprensión actual de la realidad no puede ser descartada por completo. Después de todo, la historia está llena de misterios que alguna vez fueron considerados imposibles hasta que se demostró lo contrario. La cueva de los tallos sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta, un sitio donde la historia, la arqueología, la espiritualidad y lo paranormal convergen en un intrincado laberinto de preguntas sin respuesta. Desde los artefactos metálicos imposibles hasta las desapariciones misteriosas y las teorías sobre puertas hacia otras dimensiones, los tallos continúa desafiando a exploradores, científicos y buscadores de la verdad. ¿Es posible que en lo profundo de la cueva se oculten secretos que cambiarían nuestra comprensión del mundo? ¿O son simplemente productos de la imaginación y la sugestión? Sea cual sea la respuesta, la cueva de los tallos mantiene su aura de misterio intacta, atrayendo a aquellos que se atreven a buscar lo desconocido. Mientras el enigma de los tallos permanezca sin resolverse, este lugar seguirá siendo un símbolo de todo lo que la humanidad aún no comprende sobre su propio pasado y el vasto universo en el que habita. Tal vez, en algún momento, los secretos que esconde finalmente saldrán a la luz. Hasta entonces, la cueva seguirá siendo un portal hacia lo inexplicable, un recordatorio de que, a veces, los misterios más profundos se encuentran justo bajo nuestros pies. Mi nombre es Javier, y soy un trailero de toda la vida. He recorrido miles de kilómetros por carreteras solitarias y pueblos olvidados. Nunca pensé que algo pudiera sorprenderme a estas alturas, pero lo que viví aquella noche cambió mi vida para siempre. Quiero contar mi historia antes de que sea demasiado tarde, para que al menos alguien sepa lo que ocurrió. Todo comenzó en una noche fría de invierno. Había aceptado un encargo urgente que me obligaba a conducir durante toda la noche para llegar a tiempo. El camino era largo y las carreteras poco transitadas. Me gustaba conducir de noche. El silencio y la oscuridad tenían algo de hipnótico que me ayudaba a mantenerme alerta. Llevaba ya varias horas en la carretera cuando noté que algo no estaba bien. El GPS empezó a fallar, marcando posiciones erróneas y rutas inexistentes. Pensé que quizá era una falla temporal y decidí seguir adelante. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino de manera tenue. De repente, una luz intensa iluminó el cielo a mi izquierda.
Al principio pensé que era un meteorito o algún fenómeno atmosférico, pero la luz se mantuvo fija en el horizonte. Reduje la velocidad y me asomé por la ventanilla para observar mejor. Aquella luz era de un color entre azul y blanco y parecía pulsar lentamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me dije a mí mismo que no debía asustarme por tonterías. Continué conduciendo, intentando no prestar atención a la luz. Sin embargo, unos minutos después, la misma luz apareció de nuevo, esta vez más cerca y más brillante. Decidí detener el camión en el arcén para observar con más detenimiento. Apagué el motor y bajé del vehículo. El silencio era abrumador. No se escuchaba el canto de los grillos ni el soplo del viento. Miré al cielo y ahí estaba la luz, flotando silenciosamente sobre un grupo de árboles a unos pocos kilómetros de distancia. Saqué mi teléfono para tomar una foto, pero la pantalla estaba en negro. Intenté encenderlo varias veces sin éxito. Frustrado, guardé el teléfono y volví la mirada hacia la luz. Fue entonces cuando noté que no estaba solo. A lo lejos pude distinguir unas figuras que se movían cerca de la base de la luz. Eran altas y delgadas, con extremidades alargadas y movimientos fluidos. No podía ver detalles de sus rostros, pero su mera presencia me hizo sentir una mezcla de curiosidad y temor. Desplazarse en silencio. De repente, una de ellas se giró en mi dirección. Sentí que su mirada, aunque no podía verla, se clavaba en mí. Un instinto primario me gritó que debía irme de allí cuanto antes. Subí de nuevo al camión y traté de encender el motor, pero este no respondía. Giré la llave varias veces, pero el vehículo permanecía inerte. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Miré por el retrovisor y vi que las figuras se acercaban lentamente. Desesperado, intenté de nuevo encender el camión, y esta vez el motor rugió con vida. Sin perder un segundo, pisé el acelerador y me incorporé a la carretera. Mantuve la mirada fija al frente, pero no pude evitar echar un vistazo por el espejo. Las figuras seguían allí, quietas, observándome mientras me alejaba. Pensé que lo peor había pasado, pero entonces las luces aparecieron de nuevo, esta vez directamente sobre mí. El interior de la cabina se iluminó como si fuera de día. Sentí un zumbido en los oídos y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. El camión empezó a perder potencia, como si algo estuviera afectando al motor. La velocidad disminuía a pesar de que el pedal del acelerador estaba a fondo. Las luces seguían encima, acompañándome en mi avance lento e inevitable hacia lo desconocido. De pronto, el camión se detuvo por completo. El motor se apagó y todas las luces del tablero parpadearon antes de quedarse en negro. La desesperación me invadió. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. Golpeé el cristal con todas mis fuerzas, pero parecía más resistente de lo normal. Fue entonces cuando los vi más cerca que nunca. Las figuras humanoides estaban ahora a pocos metros de mí, rodeando el camión. Su piel parecía reflejar la luz de manera extraña, y sus movimientos eran casi hipnóticos. Sentí que mi mente se nublaba y que mis fuerzas me abandonaban. Una voz, o quizá una sensación, invadió mi cabeza. No eran palabras, sino emociones, curiosidad, expectación y algo que no supe identificar. Intenté luchar contra aquella intrusión, pero era inútil. Mis párpados se volvieron pesados y comencé a perder la conciencia. Lo siguiente que recuerdo es despertar al amanecer. Estaba recostado en el asiento del conductor, con el motor del camión en marcha y la radio encendida emitiendo estática. Me incorporé rápidamente, tratando de entender qué había pasado. Mi corazón latía con fuerza y mi cabeza daba vueltas. Miré a mi alrededor y todo parecía normal. La carretera estaba despejada y el sol empezaba a asomar por el horizonte. Revisé el reloj y noté que habían pasado varias horas desde mi último recuerdo. Intenté llamar a alguien, pero mi teléfono seguía sin funcionar. Decidí continuar mi camino, aún confuso y con una sensación extraña en el cuerpo. Llegué a mi destino con retraso y expliqué que había tenido problemas mecánicos. No mencioné nada de lo sucedido. Temía que me tomaran por loco. Durante los días siguientes, experimenté sueños extraños y fragmentos de recuerdos que no lograba ensamblar. Sentía que algo había cambiado en mí,
pero no podía precisar qué era. Decidí acudir a un médico, pero todas las pruebas resultaron normales. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un zumbido similar al que había sentido aquella noche en la carretera. Me incorporé de golpe y miré por la ventana. En el cielo, a lo lejos, una luz azulada parpadeaba lentamente. Desde entonces, vivo con la incertidumbre de no saber qué ocurrió realmente. A veces siento que me observan, que hay algo o alguien vigilando cada uno de mis movimientos. No sé si volveré a encontrarme con aquellas figuras, pero una parte de mí teme que sea inevitable. Pasaron varias semanas sin incidentes. Empecé a convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio y el estrés. Sin embargo, una tarde, al revisar el camión antes de un nuevo viaje, encontré algo que me hizo replantear todo. En el techo de la cabina había una pequeña marca, como una quemadura circular que no recordaba haber visto antes. La toqué y sentí una ligera vibración, casi imperceptible. Decidí no darle importancia y continué con mis preparativos. Esa noche, ya en la carretera, sintonizaba distintas emisoras en la radio cuando capté una frecuencia extraña. No era música ni voces, sino una especie de susurro acompañado de un zumbido constante. Intenté cambiar de estación, pero la radio parecía haberse quedado bloqueada en esa frecuencia. Apagué la radio, pero el sonido continuaba. Provenía de alguna parte dentro de la cabina. Busqué por todos lados, pero no encontré el origen. El sonido se hacía más fuerte, penetrando en mi mente como una aguja. Tuve que detener el camión a un lado de la carretera. Me bajé para tomar aire y alejarme de aquel ruido. Afuera, el silencio era total. Ni siquiera se escuchaba el viento. Miré al cielo y ahí estaban de nuevo, las luces. Esta vez, no era una sola, sino varias, formando una especie de patrón o constelación. Sentí una mezcla de terror y fascinación. Las luces comenzaron a moverse en sincronía, girando y formando figuras geométricas imposibles. De pronto, una de ellas se desprendió del grupo y comenzó a descender lentamente hacia donde yo estaba. El instinto me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. La luz se detuvo a unos metros sobre mí, iluminando todo a mi alrededor con una intensidad cegadora. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba en una especie de sala blanca, sin puertas ni ventanas. A mi alrededor, las figuras humanoides me observaban en silencio. Sentí que comunicaban entre ellas sin hablar, como si compartieran pensamientos. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Uno de ellos se acercó y extendió su mano hacia mí. Un calor intenso recorrió mi cuerpo y mi mente se llenó de imágenes y sonidos que no podía comprender. Era como si me estuvieran mostrando fragmentos de sus vidas, de su mundo. De repente, todo se desvaneció y me encontré de nuevo en la carretera, al lado de mi camión. El sol empezaba a salir y los primeros vehículos pasaban a lo lejos. Me sentía exhausto y confundido. ¿Había sido todo un sueño? Pero entonces noté que en mi mano había algo. Era un pequeño objeto metálico, de forma irregular y con símbolos grabados que no reconocía. Lo guardé en mi bolsillo sin saber qué hacer. Subí al camión y continué mi camino, tratando de ordenar mis pensamientos. Durante los días siguientes, intenté descifrar el significado de aquel objeto. Lo llevé a un amigo que es científico, pero tampoco pudo identificar el material ni los símbolos. Me sugirió que podría ser una pieza de algún aparato desconocido. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que me veía atrapado en aquel lugar blanco, rodeado por las figuras. Sentía que querían decirme algo, pero no podía entenderlos. El estrés comenzó a afectarme en mi vida diaria. Decidí volver al lugar donde todo había comenzado, con la esperanza de encontrar respuestas. Tomé la misma ruta y llegué al punto donde había visto las luces por primera vez. Me detuve y bajé del camión, con el objeto en la mano. Grité al cielo, pidiendo una explicación, pero solo obtuve silencio. Decepcionado, me disponía a regresar al camión cuando vi algo en el suelo. Era una marca, un círculo perfecto quemado en el asfalto, similar a la marca en el techo de mi cabina.
Sentí un escalofrío y comprendí que no estaba solo. Miré a mi alrededor y vi que las figuras estaban allí, apenas visibles entre las sombras de los árboles. No se movían, solo observaban. Levanté el objeto y lo sostuve en alto. En ese momento, una voz resonó en mi mente. Aún no es el momento. Parpadeé, sorprendido, y cuando volví a mirar, las figuras habían desaparecido. El cielo comenzaba a nublarse y un trueno rompió el silencio. Sentí que debía irme de allí. Regresé al camión y conduje sin rumbo fijo durante horas, intentando procesar lo que había ocurrido. Finalmente, decidí que debía dejar atrás esta experiencia y continuar con mi vida. Arrojé el objeto a un río y prometí no volver a pensar en ello. Sin embargo, sé que esto no ha terminado. Siento que en algún lugar esas entidades siguen observándome, esperando el momento adecuado. No sé qué quieren de mí, pero estoy decidido a enfrentar lo que venga. Si has llegado hasta aquí, agradezco que hayas leído mi historia. Quizás suene increíble, pero es la verdad. Solo espero que mi experiencia sirva como advertencia. Hay cosas en este mundo, y más allá de él, que escapan a nuestra comprensión. Mantente alerta en las carreteras solitarias, y si ves una luz en el cielo, piensa 2 veces antes de acercarte. A veces, el misterio es mejor dejarlo sin resolver.